Un cordial saludo a todas y todos. Continuamos con nuestros videos acerca de cómo se hace el diseño de un proyecto de tesis. En esta ocasión, en nuestro segundo video, nos vamos a centrar en el problema y la pregunta de investigación. Recuerden que estos videos son complementados por una serie de lecturas que yo recomiendo. Usualmente trato de recomendar una sola lectura, pero en caso de que se necesiten más, pues les recomendaré más. Para este caso, igual que como ocurrió con el video anterior, estoy basándome en el libro En estado de tesis, cómo elaborar el proyecto de tesis en ciencias sociales, que es editado por la profesora Catalina Weinerman. En esa ocasión, para el video anterior, les recomendé el capítulo 2, pero ahora estoy haciendo la recomendación de acompañar este video con la lectura del capítulo 3, que lleva por título Salir del laberinto, la formulación del problema y de la pregunta de investigación, escrito por Isabela Cose y Verónica de Valle. Hay algunas cosas de este capítulo que yo voy a tratar en este video y otras que sencillamente he dejado para la lectura, y por supuesto este video incluirá muchísimas otras cosas que no están incluidas en el capítulo, de manera que son complementarios el video con la lectura, no son la repetición o la presentación en un esquema distinto o en un formato distinto de lo mismo, sino que son información que conjunta se enriquece mutuamente. Ahora bien, recordemos un poco lo que vimos en el video anterior, en particular acerca de cuál es la estructura de un proyecto de investigación. Habíamos dicho que nosotros partimos de un tema o un área temática. De esa área temática nosotros escogemos un tipo de problema. Ese problema de todas maneras es amplio. Nosotros tenemos que hacer esa presentación del problema y una justificación del tratamiento de ese problema. Pero de aquí va a salir el eje central del proyecto de tesis, que es la pregunta de investigación. Dije en el video pasado que para mí la pregunta de investigación es el centro de gravedad de todo el proyecto de investigación. De la pregunta de investigación se deriva la revisión de antecedentes, el estado del arte, el marco teórico, los objetivos, tanto el principal como los específicos, la metodología con sus consideraciones éticas, el cronograma y la tabla de contenido. Para mostrar por qué la pregunta de investigación es ese eje central alrededor del cual gravitan todas las demás partes del proyecto, pues hicimos un ejercicio muy fácil en el video pasado, que fue trazar dos líneas divisorias, las tienen ustedes ahí, pensando que esto realmente nos permite fraccionar este esquema del proyecto de investigación en tiempos, pasado, presente y futuro. Podríamos decir que lo que está dentro de las dos líneas, es decir, toda esta parte que está aquí en medio, es lo que es el presente. En este momento tenemos este tema, este problema y esta pregunta de investigación. Pero esa pregunta de investigación, si nosotros miramos la línea hacia la izquierda, a lo que llamaríamos nosotros el pasado, nos está indicando entonces qué es lo que yo debo revisar de este diálogo. Recuerden que cuando yo planteo una pregunta de investigación, cuando yo planteo un proyecto de investigación, lo que estoy haciendo es entrar en una conversación que ya está empezada. Los proyectos, los problemas no salen de la nada, no aparecen ex nihilo, no los inventé yo, sino que son problemas que ya vienen existiendo, seguramente en algunas ocasiones con otros nombres o con otras aproximaciones, pero es una conversación que ya ha iniciado antes y a la cual nosotros estamos llegando. Entonces es importante que nosotros reconozcamos ese diálogo que ha venido ocurriendo desde antes de que nosotros llegáramos, y por eso cuando miramos al pasado pues tenemos que mirar qué se sabe del problema, qué se ha dicho hasta ahora y en qué está la discusión en este momento. Seguramente muchas cosas que ya se han dicho antes han sido solucionadas o han sido replanteadas, pero en este momento necesitamos saber en qué está la discusión. Y si miramos de esta línea hacia la derecha, que es a lo que nosotros podemos llamar el futuro del problema, pues nosotros tenemos que ver eh, cuáles son los objetivos que vamos a plantear nosotros respecto de esta pregunta, cuál es el objetivo principal, cuáles son los objetivos específicos, pero también cómo vamos a responder a esta pregunta de investigación, de donde se deriva toda la metodología. Yo tengo que tener una estrategia para responder a esa pregunta.
¿Y qué es lo que pretendo lograr con esta respuesta? Recuerden que también planteamos la analogía de que el proyecto de investigación se puede ver como una especie de viaje, un viaje en automóvil a un sitio remoto, un viaje que nos va a tomar un tiempo, en este caso pues algunos meses, para el caso del pregrado unos 6 meses más o menos, en el caso de la maestría puede tomar más tiempo, 8 meses, un año, y en el caso del doctorado pueden ser 3 y 4 años de investigación. Cuando uno emprende un viaje de esta envergadura, es importante tener un mapa de ruta. Y ese mapa de ruta es una estrategia para el viaje. Yo tengo que mirar entonces para dónde voy, qué es lo que voy a necesitar, eh, cuál es el dinero que tengo que apartar para peajes, tengo que tanquear en dónde, más o menos qué estaciones de servicio puedo encontrar, si tengo que pasar la noche en algún lado, dónde están los hoteles, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la pregunta de investigación me va a dar a mí no solo el presente que yo tengo acá, sino qué se ha dicho en esa conversación hacia el pasado, pero también me ayuda a pensar y me va a indicar, como vamos a ver más adelante, un poco esa metodología que yo voy a utilizar para responderla, qué es lo que necesito tener para responderla. Pero pues todo esto hace parte de un esquema muchísimo más grande que vamos a estar explorando en los videos siguientes. En este video particularmente nos vamos a centrar en este momento presente, en lo que es el tema, el problema y la pregunta de investigación, y de lo demás vendremos hablando en los videos que acompañarán a este en un futuro. Entonces empecemos. La primera recomendación que yo daría en el momento de abordar estos temas es tener paciencia. Porque es muy común que los estudiantes intenten de entrada plantear, ya sea la pregunta de investigación, ya sea el problema, o incluso están intentando resolver el problema o planteando hipótesis desde muy temprano. Hay como una especie de afán de entrar en esa parte más propositiva del trabajo de investigación, que es un afán que por supuesto refleja un interés, refleja un ímpetu, refleja pues lo importante que es el problema para el estudiante, pero que al mismo tiempo nos está quitando el tiempo de rumiar el problema y de rumiar la pregunta. Todos estos intentos como de saltarnos pasos, como de ir derecho ya a la solución o al planteamiento incluso de la pregunta o la hipótesis, terminan llevando al fracaso porque tenemos que ser muy cuidadosos en seguir un procedimiento, en seguir unos pasos que tienen que ser consecutivos, donde nosotros primero definimos cuál es el tema o el área temática que vamos a tratar. De esa área temática vamos a escoger, seguramente en esa área temática hay muchos problemas, vamos a escoger un tipo de problema que es el que queremos tratar, y de ese problema vamos a escoger nosotros una pregunta de investigación. Lo que estamos haciendo entonces es aplicar una estrategia de embudo. De lo mayor, de lo más grande, vamos a empezar acercar, a reducir, a delimitar, hasta tener una cosa muy específica que es con lo que nosotros vamos a trabajar. Recuerden siempre lo siguiente, entre más trabajo le pongan ustedes, de la misma manera que en el video anterior dijimos que entre más trabajo le dediquen ustedes a la elaboración del proyecto de investigación, más fácil va a ser la realización de la investigación misma, porque entre más claro sea el mapa de ruta, menos opciones tienen de perderse. Pues lo mismo vale para el planteamiento del problema y la pregunta de investigación. Entre más tiempo le gasten ustedes a rumiar, a delimitar, a plantear de manera adecuada el problema y la pregunta de investigación, más fácil les va a resultar lo que viene después, que es diseñar la metodología e intentar responder esta pregunta. Porque más clara va a ser la pregunta, más pertinente, más concisa, mejor definida va a quedar. Entonces piensen en un embudo y piensen que lo que nosotros tenemos cuando tenemos un área temática es algo increíblemente grande, que sería la parte de arriba de este embudo. De esa área temática nosotros vamos a extraer algo más particular, que es un problema que de todas maneras es algo que puede ser abarcado de distintas maneras y con distintas perspectivas, pero de eso nosotros vamos a escoger algo bastante particular, que es una pregunta específica de investigación. Si se dan cuenta, estamos pasando de lo general a lo que es más particular, y ese proceso de arado es importante, de quitar la maleza, de quitar la hierba, de definir, es algo que nos va a hacer el camino hacia adelante mucho
más fácil. Pero todo esto suena un poco abstracto. Entonces intentemos también ir yendo de lo más abstracto a lo más concreto. En primer lugar, cuando nosotros hablamos de un tema o de un área temática, nos dicen COSE y de Valle, estamos hablando del área de interés. Recuerden que a la hora de hacer un proyecto de investigación, una de las recomendaciones fundamentales es que esto sea algo que les interese a ustedes, que sea algo que les despierte la curiosidad. Hablábamos de las preguntas muertas y las preguntas vivas, o las preguntas inertes y las preguntas vivas en el video anterior. Pues es un área que despierta interés, pero un área es algo demasiado grande. Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva algo más específico al respecto. Pero digamos que es el área donde se centra el interés que ustedes han desarrollado y donde ustedes quieren inscribir su trabajo investigativo de tesis. En el caso del problema, lo que nosotros tenemos es una delimitación de un fenómeno y esa delimitación es la que permite que nosotros de allá vayamos a extraer la pregunta de investigación. Y la pregunta de investigación es un cuestionamiento concreto. Yo no puedo ser lo suficientemente enfático en decir que tiene que ser concreto. Entre más vaga, entre más general, entre más ambigua sea la pregunta de investigación, más problemas van a tener en resolverla porque se les va a crecer demasiado el tema de investigación, porque puede haber múltiples interpretaciones, porque puede haber múltiples cosas que entren en esa investigación. Entonces, acotar la pregunta de investigación, dejarla lo más concreta posible, ayuda muchísimo a que la investigación sea exitosa en un futuro muy cercano. Ahora veamos esto con ejemplos un poquito más concretos. Cuando yo tengo un área temática, yo puedo estar pensando, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial en decisiones judiciales, que es un ejemplo que utilizamos en el video anterior. Entonces estoy pensando en la inteligencia artificial en decisiones judiciales. Esto es un área temática, por supuesto, es la interacción de la inteligencia artificial con el derecho o con la aplicación del derecho por parte de los jueces, pero sigue siendo un área vastísima. ¿De qué tipo de derecho estoy hablando? ¿De qué tipo de decisiones judiciales estoy hablando? ¿De qué tipo de uso? ¿De qué tipo de inteligencia artificial? Además, porque inteligencias artificiales y sistemas de inteligencia artificial y software de inteligencia artificial hay cantidades. Entonces, yo podría estar hablando de muchísimas, muchísimas cosas. Y todavía no tengo un problema. Yo aquí lo que tengo es un área. Yo sé que hay inteligencia artificial en el mundo, yo sé que hay jueces en el mundo que toman decisiones judiciales y sé también que en ocasiones esos jueces interactúan, ¿sí?, con la inteligencia artificial, pero pues hasta el momento no estoy viendo un problema particularmente, no veo una tensión, no veo una fricción, no veo nada. Ahí es donde nosotros intentamos ser más específicos y entonces empezamos a presentar un problema. Y el problema se da en el área de la interacción de la inteligencia artificial con estas decisiones judiciales, porque nosotros podemos ver o existen las sospechas de que la inteligencia artificial puede incluir sesgos de sus programadores. La inteligencia artificial en el fondo es programada, el código es escrito por seres humanos y los seres humanos tienen sesgos, eh, y entonces puede que esos sesgos se reflejen en la programación, en la codificación, y que eso lleve a que los sistemas de inteligencia artificial eh, tengan también recomendaciones que le ofrecen a los jueces que reproduzcan esos sesgos. Entonces, ¿hasta dónde tenemos una crisis de confianza? ¿Hasta dónde podemos confiar en sistemas de inteligencia artificial? Si es posible que los sistemas de inteligencia artificial estén dando recomendaciones a los jueces acerca de cómo fallar en ciertos casos de jurisprudencia, pero que incluyan sesgos importantes. Eso es un problema, ahí estamos viendo nosotros una tensión que tenemos que resolver, pero por supuesto esto sigue siendo bastante amplio. Estamos hablando, listo, de algo mucho más específico que el área temática que teníamos arriba, pero de todas maneras pues no hemos delimitado muy bien qué tipo de software estamos hablando, no estamos hablando de qué tipo de decisiones judiciales, no estamos ni siquiera hablando de una temporalidad, no estamos diciendo... Aquí, por ejemplo, se viene hablando de inteligencia artificial desde hace muchísimo tiempo. En el video anterior dijimos que Alan Turing ya hablaba en el 65 de inteligencia artificial. Entonces, ¿de qué tipo de inteligencia artificial estamos hablando? Para eso es que nosotros planteamos una pregunta de investigación que es mucho más concreta. Y la pregunta reza,
reflejan las recomendaciones del sistema Compass en los últimos 3 años un prejuicio hacia grupos minoritarios en los Estados Unidos? Entonces aquí estamos agarrando esto que no sabíamos antes, que era la inteligencia artificial, ya lo delimitamos a un software particular, que es el software Compass. Es un software, no es inventado, este software existe en los Estados Unidos y es utilizado para tomar decisiones judiciales acerca de si un juez le otorga a cierto infractor la casa por cárcel, libertad condicional o prisión con encierro y privación de la libertad. Y eso es porque el software hace recomendaciones acerca de el índice de probabilidad de reincidencia del infractor en crímenes y sobre todo en crímenes violentos, es decir, qué tan peligroso puede ser para el juez tomar la decisión, perdón, para los otros ciudadanos, que el juez tome la decisión de dejarlo en libertad o de reincorporarlo a la sociedad. Entonces, este es un software muy específico, lo estamos delimitando a los últimos 3 años, entonces sabemos cuál es ese universo que tenemos que investigar nosotros en esta pregunta. No nos vamos a devolver hasta las primeras versiones del software, no nos vamos, sino en los últimos 3 años sabemos que ese es el tipo de decisiones judiciales que nosotros tenemos que revisar y las recomendaciones que dio el software y que estamos buscando pues un prejuicio hacia grupos minoritarios o en contra de grupos minoritarios en su uso en los Estados Unidos. Si este software se está utilizando en otros países, no vamos a mirar cómo ocurre en esos países. Entonces, si se dan cuenta, de un área temática enorme, sacamos nosotros un problema, que es un problema de confianza en las recomendaciones que puede traer esta inteligencia artificial, pero que de todas maneras sigue siendo muy amplia, y de aquí extrajimos una pregunta de investigación que ya es bastante concreta, que nos reduce todo el universo de la inteligencia artificial a un software específico, que nos da un marco temporal y nos da un marco geográfico o espacial en donde nosotros vamos a mirar y nos da un contexto que es en los Estados Unidos hacia los grupos minoritarios o en contra de los grupos minoritarios. Podemos poner un segundo ejemplo, de pronto un ejemplo un poquito menos dramático, y es cuando yo estoy hablando del área temática, se puede pensar como que yo estoy hablando de un partido de fútbol, pero tengo todo. En el partido de fútbol el área temática es enorme. Yo puedo estar hablando de los hinchas, puedo estar hablando de la cancha. Cuando hablo de la cancha, puedo estar hablando de lo que ocurre en la cancha con los jugadores, o puedo hablar de la cancha misma, del estado del césped, de si el césped estaba demasiado húmedo, demasiado seco, de si estaba empantanado, la cancha estaba mal cuidada, de si las líneas eran borrosas. En fin, yo puedo hablar de una cantidad de cosas. Pero dentro de ese tema, donde cabe todo eso, yo saco algo mucho más concreto y en este caso es un fenómeno que ocurrió y entonces me voy a centrar en este fenómeno particular. Lo que ustedes tienen acá, para los que conocen un poquito esta historia del fútbol, que es una historia pues relativamente reciente, dependiendo de qué tan viejo se considere uno. Esta es la final de una Copa del Mundo, es un partido Francia-Italia. Lo que ustedes están viendo ahí es el video de la interacción del jugador Zinedine Zidane, en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo, no me quiero equivocar, pero creo que es Materazzi, el italiano, y en pleno partido de una final de la Copa del Mundo, uno de los jugadores más cotizados del planeta en ese momento, que era Zinedine Zidane. Uno se puede imaginar un jugador con una cancha, una experiencia, un recorrido, una persona que ha jugado 500 partidos para el momento, más o menos, que ¿cómo puede incurrir en una falta de este estilo? Es una falta sin balón, que eso es automáticamente penalizado, es una agresión sin balón, no se puede confundir por yo estaba yendo por el balón y lo pateo, lo pegué sin querer, que la hace además con la cabeza, entonces ni siquiera se disimula a escasos metros del árbitro que ve absolutamente todo lo que pasa, entonces es obvio que lo van a expulsar. Esta es una agresión que mucha gente dice, ¿cómo alguien se va a perder la final de una Copa del Mundo por una acción como estas? Y aquí lo que tenemos, y por eso les puse este letrero, es una tensión o un vacío. Cuando nosotros hablamos del problema, estamos hablando precisamente de una tensión o de un vacío. Una tensión es, puede haber distintas interpretaciones de qué es lo que está pasando aquí, pero entran en conflicto, ¿sí? Como un jugador tan experimentado es capaz de un error de este estilo, si es que lo queremos llamar un error, o de una pérdida de control de este estilo, que lo perjudica. De hecho, él se pierde el resto del partido
y pues bueno, para la celebración final tiene que salir de entre del camerino a celebrar con los jugadores, pero no pudo estar en el momento en el que se termina el partido y está la celebración. O podemos tener un vacío explicativo y, por ejemplo, ese vacío puede ser como, bueno, ¿qué fue lo que ocurrió ahí que produjo este descontrol de parte de Zinedine Zidane? El caso es que hay algo que nos está picando la curiosidad, algo que no encaja, es como un rompecabezas donde falta por armar las piezas y eso es precisamente el problema, es un reto. ¿Cómo vamos a enfrentar este reto? Y de ahí sacamos nosotros una pregunta muy concreta. Supongamos que puede ser si fue justa la expulsión, o otra pregunta sería, ¿qué provocó la reacción de Zidane? ¿Qué le dijo? Que fue de hecho algo que se comentó durante mucho tiempo en la prensa un par de meses después, porque existió luego el rumor, yo no me acuerdo qué tan confirmado, de que eh, Materazzi le había dicho alguna cosa o sobre su mamá o sobre su hermana Zinedine Zidane, parece que es una pelea que venía de antes, bueno, en fin, pero podemos preguntar qué provocó la reacción de Zidane y eso ya es una pregunta mucho más concreta. Entonces, si se dan cuenta del tema que era una cancha de fútbol donde podíamos estar hablando del estadio mismo, de los hinchas, del césped, de la humedad, del sol, de la sombra, de los jugadores, nos centramos en un problema que es este fenómeno, que es esta interacción entre Zidane y Materazzi, y de ese problema sacamos una pregunta concreta que puede ser qué provocó la reacción de Zidane. Eh, entonces, si se dan cuenta, este embudo funciona porque vamos aterrizando las cosas y lo que queremos es plantear una buena, una buena pregunta. Pero para ese planteamiento de esa pregunta, nosotros tenemos que pasar por el problema y es importante que hablemos un poquito de ciertos aspectos que son interesantes del problema. La primera pregunta que nos podemos hacer es, ¿qué es un problema de investigación? Y pues la respuesta que podemos tener es que hay varias maneras de verlo. Uno puede hablar de muchas maneras de entender lo que es un problema de investigación, pero como yo ya les dije en la diapositiva anterior, para mí todas ellas se pueden subsumir en dos grandes categorías. Un problema es o bien una tensión o bien es un vacío. Cuando hablamos de tensión podemos hablar también de varias cosas. Y estas son categorías, digamos, flexibles. Yo no quiero ser absolutamente restricto y categórico acá, eh, sino que con cierta flexibilidad podemos decir que caben la mayoría, la vasta mayoría de los problemas o de las maneras de entender los problemas en las categorías amplias o categorías sombrilla de tensión y de vacío. Cuando hablamos de tensión, nosotros podemos estar hablando de, por ejemplo, una perspectiva o un autor o una teoría o un tipo de análisis que parece contradecir o que busca modificar otra teoría, otro autor, otra teoría u otra perspectiva u otro análisis. O podemos estar hablando de un concepto que ha evolucionado. Y entonces un concepto que antes se entendía de una manera y que ahora parece entenderse de una manera distinta. Y surge la pregunta de, bueno, ¿qué ocurrió? De pronto es que cambió el concepto profundamente y se quedó con el mismo nombre, entonces tenemos es una homonimia, pero el significado es distinto, o es una evolución natural de un concepto y debemos entenderlo como tal, no estamos incurriendo en una falacia de cambio de tema, o podemos hablar de, por ejemplo, dos explicaciones de un mismo fenómeno, dos maneras de explicar un mismo fenómeno, pero que parecen ser incompatibles entre sí. Y entonces ahí tenemos como un choque entre las dos y necesitamos saber, bueno, cuál es la más acertada o si acaso no es una más acertada que la otra, sino que logramos ver alguna manera en la que sean complementarias, etcétera, etcétera. A todo esto es a lo que yo llamo tensión. Hay por supuesto más cosas que decir al respecto, digamos, hay otro tipo de ejemplos que se podrían poner, pero yo creo que ustedes se van armando la idea de que lo que tenemos acá es algo que no encaja, como dos piezas de rompecabezas que parecen no encajar, que aunque uno les haga fuerza, como que no están del todo bien armadas y eso genera como un desfase, una sobreposición, una incompatibilidad, etcétera. Y por el otro lado tenemos el caso de lo que yo llamo el vacío. Cuando nosotros hablamos de que hay un vacío es que, por ejemplo, tenemos un fenómeno y no sabemos por qué está ocurriendo. Y nosotros queremos saber cuál es la explicación. A veces esa explicación es causal, a veces esa explicación no es causal, pero ¿por qué está ocurriendo esto que nosotros estamos viendo? Y no sabemos, tenemos un hueco ahí, ahí no tenemos dos piezas de rompecabezas que no encajan, sino que tenemos es una pieza ausente. Me falta una pieza del rompecabezas y tengo que buscar cuál es. Lo mismo ocurre cuando nosotros, por ejemplo, desconocemos las posibles relaciones que habría entre X aproximación o teoría o perspectiva junto con otra. Entonces son dos perspectivas que nunca se han puesto a trabajar juntas y no sabemos
cómo interactúa la una con la otra. Entonces ahí tenemos también un interrogante, nos falta esa pieza puente entre las dos otras piezas que nos permitiría conectarlas y lo que queremos es ver cómo conecta eso. No hay una tensión ahí porque no hemos hecho la conexión aún. La habría si hubiéramos hecho la conexión y vemos que las piezas no encajan del todo bien, pero en este caso lo que tenemos es una duda. ¿Qué pasa si yo aplico esto a este otro fenómeno donde no se ha aplicado? ¿Qué pasa si yo complemento esta teoría con esta metodología? Esos son preguntas de vacío, son cosas que nosotros necesitamos llenar. Entonces, todo tipo de problema, a mi juicio, encaja en una de estas dos categorías. Nuevamente, teniendo presente que las categorías hay que interpretarlas como términos sombrilla bastante flexibles. O bien tenemos una tensión o bien tenemos un vacío. Ahora bien, respecto del problema, tenemos que tener muy presente que uno debe hacer en este proyecto de investigación dos cosas. Lo primero es presentar el problema. ¿Qué es presentar el problema? Presentar el problema es explicarlo. Al lector le tenemos que explicar cuál es el problema de investigación. Si es un vacío, cuál es el vacío. Si es una tensión, cuál es la tensión. Y esta explicación debe ser clara, debe ser sencilla y ha de mostrar que hay un problema. Ha de mostrar claramente cuál es el problema. Es muy común que en el momento de escribir el proyecto, el estudiante que lo está escribiendo lleva pensando tanto tiempo en esto que tiene en su cabeza claro cuál es el problema, pero no lo está poniendo claro en el papel. Entonces entra en una especie de ensayo donde habla de una cantidad de cosas que intervienen en el problema, pero cuando uno lo lee, finalmente no le queda claro cuál es el problema. Entonces ha mencionado una cantidad de cosas y distintas perspectivas y distintas aproximaciones y ha citado autores por aquí y autores por allá, pero uno termina de leer eso y dice, no entendí cuál es el problema a fin de cuentas. Entonces es fundamental en un proyecto de investigación ser muy claro acerca de cuál es el problema. Hay que presentarlo bien, hay que presentarlo como problema, en forma de problema, y hay que mostrar cuál es el problema, de manera que yo le pueda preguntar al lector cuál es el problema y me pueda decir claramente el problema es este. Para eso no es necesario un vocabulario enrevesado y no es necesario demostrar erudición citando a 50.000 autores. El problema puede estar en un solo autor o entre dos autores o no importa, no estamos haciendo todavía la revisión de antecedentes, que eso es una cosa que vendrá después. Estamos es mostrando cuál es el problema que se desea tratar en la tesis y del cual va a derivar la pregunta de investigación. Pero no basta con presentarlo. Una cosa es mostrar que ahí hay un problema y otra cosa es justificar. El problema no solo debe estar presentado, el problema debe estar justificado. Cuando hablamos de justificación, ¿qué es lo que queremos justificar? Justificar que es un problema que vale la pena, que merece ser investigado. Es un problema al que es, digamos, indicado gastarle los próximos 3, 4, 5, 6, 8 meses de la vida tratándolo. No es un capricho del investigador, no es una cosa que al investigador le pareció curiosa pero que no tiene ninguna relevancia. No, hay que mostrar que es un problema que amerita el tiempo de investigación. Y piensen particularmente no solo en ustedes como investigadores, sino en sus lectores. Sus jurados son lectores de su tesis y cuando el jurado empieza a leer la tesis, tiene que haber una presentación de este problema, pero también una justificación. ¿Por qué yo, que soy un jurado, digamos, reputado, muy ocupado, con muchas obligaciones, por qué vale la pena que yo gaste mis próximas 6, 8, 10, 12 horas leyendo esta tesis? ¿Por qué va a ser interesante para mí leerla? ¿Por qué vale la pena que yo me siente aquí y explore estas páginas que han puesto enfrente de mí? La idea es mostrar que el problema no es una mera curiosidad que le pareció interesante al investigador, sino que es un tema que merece ser tratado, que vamos a aprender algo de esto, que aclarar este vacío o resolver esta tensión, si fuera el caso, o explicar al menos por qué es una tensión de una manera mucho más explayada, es algo que vale la pena hacer por el interés de la disciplina. Entonces, recuerden, el problema debe ser presentado y
con claridad, de una manera sucinta y debe ser justificado. Debe haber una buena justificación de por qué vale la pena embarcarse en eso. Ahora bien, un punto final acerca de los problemas, porque en casi todas las disciplinas, pero suele ser más común en las ciencias sociales y en las humanidades, en unas más que en otras, que cuando nosotros hablamos de problemas, nosotros siempre tenemos en mente resolver problemas. Resolver problemas es dar una solución a un problema. Y cuando yo me siento en la tarea de resolver un problema, implícitamente estoy admitiendo que es verdaderamente un problema, que es un problema legítimo y real que merece ser resuelto, que merece una respuesta. Pero hay en ocasiones otras aproximaciones. Y lo que uno puede intentar hacer es no resolver el problema, sino disolver el problema. En este caso, cuando un problema no se resuelve, sino que se disuelve, lo que nosotros estamos haciendo es mostrando que no es en el fondo un verdadero problema, que es algo que se presentaba como un problema, pero que en el fondo no lo es. Les pongo un ejemplo muy bobo, pero por ejemplo, el marido que está ante un dilema espantoso. Le pongo los cuernos a mi mujer y le cuento, y eso puede acabar mi matrimonio, porque al contarle, pues seguramente se enfurecerá, o le pongo los cuernos a mi mujer y no le cuento, pero si se llega a enterar por otros medios, pues seguro se me acaba el matrimonio, porque además de haberle puesto los cuernos le mentí. O le oculté información. Y parece un dilema insalvable, ¿no? Por donde se mire, eh, este hombre está condenado porque pues parece que está poniendo en riesgo su matrimonio. Bueno, pues eso realmente no es un dilema. Uno puede mostrar que no es un dilema porque hay una tercera alternativa que es no le ponga los cuernos a su mujer. Si no le pone los cuernos a su mujer, nunca pone en peligro su matrimonio y se acabó la cosa. Entonces ese aparente dilema no es un dilema. Un dilema son dos cuernos con consecuencias nefastas, de, independientemente de cuál de ellos coja uno. Pero aquí estamos mostrando que una tercera alternativa no es di de dos, sino es un tri, son tres, y esa tercera alternativa no tiene consecuencias nefastas, entonces no había realmente un dilema. Disolvimos el dilema. Y de otras maneras uno puede mostrar que aparentes problemas son confusiones semánticas y cosas parecidas. Entonces tengan presente que en la aproximación al problema también es una posibilidad, esto no ocurre en todos los casos, pero también es una posibilidad que uno haga una tesis en donde no intenta responder un problema, sino disolver un problema, es decir, mostrar que eso en el fondo no era. Todo el mundo lo tomó como un problema, pero en el fondo no era un problema. Listo. Ahora, con esto cerramos un poco la parte del problema de investigación. Hay más cosas que dicen Cose y de Valle que les recomiendo que sigan el texto, pero con esto pasamos a la pregunta de investigación. Y hay algunas indicaciones que son importantes respecto de la pregunta. Algunas parecen demasiado obvias, pero en el fondo como que no lo son, porque cuando uno mira los intentos de proyecto de investigación de los estudiantes, ve que constantemente están cometiendo los mismos errores. Eh, en particular, los que vienen a continuación. Lo primero es que en un proyecto de investigación debe haber, y aquí lo pongo en rojo y subrayado, una pregunta de investigación. Una. No es tan fácil, curiosamente, y seguramente les pasará a ustedes, no se preocupen si les pasa, el proceso de edición, como vamos a ver más adelante, es un proceso importante en la elaboración de un proyecto de investigación, pero por lo general, esa primera versión de la pregunta de investigación son un montón de preguntas pegadas. Eh, entonces, ojo, la pregunta tiene que ser una pregunta de investigación, pero además tiene que estar en forma interrogativa, tiene que tener formato de pregunta, tiene que estar dentro de signos de interrogación. Y no solo eso, sino que además debe ser concisa, no puede ser una diatriba larguísima y tiene que ser clara. Les voy a mostrar un ejemplo en el que podemos ver cuáles una de esas primeras versiones que a veces se presentan de preguntas de investigación que en el fondo no lo son. Esto es lo que uno puede encontrar comúnmente en proyectos de investigación o en primeros borradores de proyectos de investigación. Cuando llega el momento de la pregunta de investigación, esto es lo que aparece.
Deseamos saber la incidencia que tiene la programación de la inteligencia artificial en la aparición de sesgos en el cálculo de la probabilidad de reincidencia de convictos, que muestre una falta de rigurosidad en el análisis de los jueces que usan la herramienta a la hora de emitir sus fallos y que ocasiona una discriminación a grupos minoritarios. Nosotros ya tenemos aquí con estos 4 bullets, tenemos más o menos una especie como de test o de prueba o de checklist a la que podemos someter nuestras preguntas de investigación y ver si pasan o no pasan la prueba. Entonces empecemos a mirar. Lo primero es que tenemos que mirar esto a la luz de estos 4 y entonces empezamos a la próxima. ¿Tenemos una pregunta de investigación? La respuesta es no. Cuando menos en esto tenemos 3 preguntas de investigación distintas. No sé si ustedes las alcancen a ver las 3, hagan el ejercicio de verlo pausadamente, pero les voy a mostrar despacito cuáles serían esas 3 preguntas de investigación distintas, las 3 muy diferentes la una de la otra. O sea, básicamente tenemos en esas pocas líneas que tenemos ahí, tenemos 3 tesis de investigación distintas. 3 monografías de grado, si lo quieren llamar ustedes, pero aquí hay el trabajo, un trabajo enorme. Entonces, primero, deseamos saber la incidencia que tiene la programación de la IA en la aparición de sesgos en el cálculo de probabilidad de reincidencia de convictos. Entonces, aquí ya hay una pregunta y es, ¿cuál incidencia tiene la programación? Lo que habíamos dicho antes, cuando el programador crea el código con el que se escribe el software de la inteligencia artificial, el programador puede tener unos sesgos. Entonces, lo que queremos saber es qué tanta incidencia pueden tener los sesgos que tenga el programador en sesgos que luego el programa replique al calcular la probabilidad de reincidencia en conflictos. Esa es una pregunta importante, importante de investigación y es una pregunta autocontenida. Ella es una pregunta digna de ser estudiada. Aquí estamos preguntando es cómo se crea el software, cómo se crea el software y si esa manera de crearlo hace que sea un software en cierta manera defectuoso. Pero luego sigue, que muestre una falta de rigurosidad en el análisis de los jueces que usan la herramienta a la hora de emitir sus fallos. Y entonces aquí lo que estamos mirando es, ¿hay o no hay una falta de rigurosidad de los jueces, no en cómo se crea la herramienta, porque los jueces no crean la herramienta, sino en cómo utilizan la herramienta los jueces? La están utilizando de una manera crítica y entonces la herramienta, digamos, es sometida a otras pruebas y es un insumo más entre muchas otras consideraciones que tiene el juez en mente, o es la única herramienta, lo que dice la herramienta, el juez lo acata, y si eso refleja o no refleja una rigurosidad o falta de rigurosidad por parte del juez. Es una pregunta completamente distinta. Recuerden, la primera pregunta tenía que ver con cómo se crea la inteligencia artificial y aquí estamos hablando de cómo se usa. Y finalmente tenemos y que ocasiona una discriminación a grupos minoritarios. Entonces aquí no estamos hablando ni de cómo se crea ni de cómo se usa por los jueces, sino qué efectos tiene en la población a la que le es aplicada. Entonces, ¿qué ocasiona o no ocasiona discriminación en grupos minoritarios? Si se dan cuenta, entonces en estas breves líneas nosotros no tenemos una pregunta de investigación, tenemos 3 preguntas de investigación muy distintas la una de la otra. Una, cómo se crea el sistema de inteligencia artificial. 2, cómo es usado por los jueces. Y 3, qué efectos tiene sobre la población sobre la que es aplicado. Son 3 preguntas diferentes. Cada pregunta de esas requiere una metodología distinta, de una revisión de antecedentes distinto, de todo un andamiaje de investigación que hace que realmente aquí lo que tenemos son 3 tesis distintas y no una tesis con una pregunta compleja. Sigamos con nuestro checklist. ¿Está escrita de forma interrogativa la pregunta? No, no está escrita de forma interrogativa. ¿Es concisa? Pues ciertamente no. Aquí lo que tenemos es un párrafo, no tenemos una pregunta. ¿Y es clara? Pues no, tampoco es clara. Porque incluso esta parte final y que ocasiona una discriminación en grupos minoritarios, es ambiguo o es oscuro saber qué es lo que ocasiona esta discriminación a grupos minoritarios. La falta de rigurosidad del juez al usar la herramienta, el hecho de que la herramienta misma tenga sesgos, ¿acaso una combinación de las dos? No es claro hacia dónde vamos a mirar, qué es lo que causa esa discriminación, si es que hay tal discriminación. Entonces, si se dan cuenta, esta es una pregunta que no pasa la prueba. Es una pregunta que no es una pregunta correcta de investigación, no es una pregunta depurada, no tiene forma interrogativa, no es concisa, no es clara y sobre todo no es una pregunta de investigación. Entonces utilicen por favor
Este mínimo checklist es un checklist relativamente fácil de utilizar para que ustedes hagan una primera revisión de su pregunta de investigación, a ver si está o no está encajando dentro de lo que debería ser una pregunta de investigación. Este checklist no es suficiente, vamos a ver cosas más adelante en las diapositivas que siguen que les ayudan a ustedes a tener más herramientas para analizar su pregunta e irla acotando e irla clarificando y redactando de una manera mucho más concisa, mucho más clara y mucho más detallada y acertada. Entre esas herramientas adicionales, podemos resaltar algunas recomendaciones que nos dan COSE y de Valle en el texto que acompaña, digamos que complementa este video. Son 4 en total, luego yo agrego una mía, pero las 4 que nos dan las dos autoras son estas. En primer lugar, busque que la pregunta tenga suficiente tela para cortar. Esto es una cosa bien interesante, porque cuando nosotros hablamos de pregunta de investigación y la queremos concreta, podríamos caer en el error de pensar que es que entre más concreta, mucho mejor, hasta que lleguemos pues a una concreción impresionante. Pero resulta que cuando nosotros planteamos preguntas que tienen respuestas monosilábicas, sí o no, pues no tenemos un tema de investigación. Piensen en una pregunta como esta. ¿Dijo alguna vez Aristóteles que el vino era bueno? Y si ustedes, no sé, cogen, me voy a inventar, la metafísica de Aristóteles y abren y en la página uno dice Aristóteles que el vino es bueno, la pregunta ya se respondió. ¿Y el resto de la tesis dónde quedó? Entonces esta es una pregunta que no tiene suficiente tela de cortar. Una pregunta distinta, por ejemplo, es ¿cuál es la relación en la Grecia antigua entre el vino y la cultura? ¿O cuál es la relación en la Grecia antigua entre el vino y la verdad? ¿De dónde viene ese viejo adagio in vino veritas? En el vino está la verdad. Bueno, cosas así que son preguntas que permiten que uno explore muchísimos más matices y uno haga como una investigación histórica, a veces filológica, a veces filosófica. Pero una pregunta como esta es una pregunta que se puede responder muy fácilmente, pero no da la tela suficiente para tejer de ahí una tesis. Entonces, asegúrese de que la pregunta tenga tela suficiente, pero tampoco que sea una pregunta enorme. Eso tiene que ver con el segundo consejo. El segundo consejo es busque que sea una pregunta cuya respuesta sea factible. Factible, ¿qué quiere decir? Cuando estamos hablando de factible, ¿de qué estamos hablando? Es que el investigador, usted, cuenta con los recursos, ojo, de tiempo, de dinero, de infraestructura, infoestructura y muchísimas otras cosas más para responder la pregunta. Entonces, centrémonos primero en el tiempo. Mire que su pregunta sea una pregunta acorde con el nivel de investigación que está haciendo. Esto lo dijimos en el video anterior. Si usted está haciendo una tesis de pregrado, eh, se está esperando que usted le invierta a esta tesis más o menos un semestre académico, poco más, poco menos, pero no 3 años, no 3 años de su vida haciendo una tesis de pregrado. Entonces, si es una pregunta que le va a tomar años responder, es una pregunta demasiado amplia para una tesis de pregrado y usted no cuenta con ese tiempo. O digamos, puede que cuente usted con ese tiempo, pero no es lo ideal, no es lo ideal que usted gaste al final de su carrera 3 años haciendo una tesis de pregrado. Pero también mire qué implicaciones monetarias tiene esto para responder. Si es un tipo de pregunta que le va a exigir a usted porque va a analizar Big Data en unas cantidades asombrosas y necesita una supercomputadora con una capacidad de procesamiento que le va a costar a usted 50 millones de pesos y no los tiene, pues no es una pregunta para usted, es una pregunta que usted no tiene manera de responderla. En términos de infraestructura, lo mismo, si esto requiere de algún tipo, no sé, suponga que usted quiere hacer una investigación que requiere que usted tenga una cámara de Gesell o de Gesell y pueda mirar el comportamiento de ciertos grupos a través de un espejo de una sola vía, etcétera, y usted no cuenta con esos recursos, pues entonces va a ser muy difícil que desarrolle usted su investigación. Infraestructura, pues si cuenta con el software necesario, los programas, usted va a trabajar, va a programar en InVivo, va a utilizar otro tipo de software, lo tiene, no lo tiene, tiene las licencias, si usted va a editar video, tiene toda la suite de Adobe, etcétera. ¿Sí? Hay que mirar muy bien que usted cuente con las herramientas necesarias para responder esa pregunta. Yo aquí pongo este ejemplo. ¿Cuántos matices de blanco pueden reconocer verdaderamente los esquimales? Esto viene pues de una
una vieja leyenda urbana que dice que los esquimales pueden reconocer más de 50 tonos de blanco y que para cada tono tienen una palabra distinta, mientras que nosotros pues vemos el blanco y se acabó y lo demás es gris. Eh, Suponga que usted quiere responder esta pregunta, pero pues responder esta pregunta implica que usted tiene que volar hasta Alaska a buscar a los esquimales. Eso significa no solo que tiene que tener el dinero para volar hasta Alaska, sino que tiene que tener una visa para poder entrar, el dinero para sacar la visa, el tiempo para sacar la visa, el dinero para el mantenimiento de usted en Alaska y además, pues contacto a alguien que le permite contactar a los esquimales y hablar con ellos y tener la... Bueno, en fin, una cantidad de cosas que seguramente no va a tener. Y entonces esta es una pregunta de investigación que puede ser muy interesante, pero que no es la pregunta de investigación para usted. Ese es el segundo consejo. Veamos entonces el tercer consejo. El tercer consejo es muy relacionado con el anterior. Asegúrese de que la pregunta no incluya presupuestos conceptuales que lo superen a usted. De la misma manera como uno tiene que asegurarse de que tiene las herramientas necesarias para responder a la pregunta en tiempos perdón, en términos de tiempo, de dinero, de info e infraestructura, pues también en términos de teoría. Si usted plantea una pregunta de qué aspectos fenomenológicos inciden en la confianza del humano en la interacción humana-robot, pues aquí usted se está metiendo con la fenomenología. Si usted no sabe nada de fenomenología en el momento en el que está planteando su proyecto de investigación, pues está metiendo las patas porque le va a tocar sentarse a aprender fenomenología desde cero para poder siquiera empezar a rasguñar la respuesta a la pregunta de investigación. Entonces aquí usted está proponiendo una pregunta de investigación que lo excede en sus conocimientos teóricos. No es indicado que esta sea su pregunta de investigación porque implica que usted más o menos tiene que aprender de cero una cosa completamente nueva. La investigación de el proyecto de fin de carrera, el proyecto de grado, tiene que ser una demostración de que lo que usted aprendió durante su carrera lo sabe aplicar en un tema de investigación concreto. No que usted tiene la capacidad de aprender un montón de cosas nuevas y aplicarlas desde cero en un tema concreto. Y finalmente, la cuarta recomendación que nos hacen COSE y Del Valle es asegúrese de que usted puede manejar la metodología requerida para responder la pregunta. Antes hablamos de contar con las herramientas de tiempo, de dinero, de info e infraestructura. Luego hablamos de que maneje usted la teoría necesaria y ahora estamos hablando de asegúrese de manejar la metodología que le permite responder la pregunta. Mi ejemplo aquí es un poco rebuscado, pero es cómo se puede acabar con la irascibilidad mediante CRISPR. CRISPR, para los que no lo conocen, es una metodología en donde uno hace edición de ADN. Entonces uno puede, en teoría, empezar a cortar cadenitas de ADN pequeñas y pegarlas con otras cadenas y más o menos como armar humanos a medida o bueno, seres vivos a la medida. Es una metodología increíblemente compleja que obviamente no puede hacer cualquiera y pues si uno está estudiando historia o está estudiando filosofía y no tiene ni idea de esto, lo único que sabe de genética es ese pedacito del dibujito animado que vio al inicio de la primera película de Jurassic Park explicando cómo fue que clonaron a los dinosaurios, pues claramente no sabe de ninguna metodología CRISPR, no sabe cómo hacerlo, no sabe la cantidad de cosas que están involucradas acá y esta es una pregunta que lo excede a usted y que va a hacer que sea imposible que usted responda a ella. Entonces, tener en cuenta estos cuatro consejos que son muy prudentes a la hora de mirar la pregunta. Así como en el checklist inicial que yo les mostré, que la pregunta sea una, que tenga forma interrogativa, que sea clara y que sea concisa, sumémosle estos cuatro. Tengo el, la suficiente tela, es una pregunta que me da la tela suficiente para, para hacer una investigación de un aliento como el que se necesita, de varios meses, un semestre, poco más, poco menos. Tengo las herramientas de tiempo, dinero, info e infraestructura necesarias para responder la pregunta. ¿Tengo o no los conocimientos teóricos que se requieren para responder esta pregunta? Y finalmente, ¿tengo o no los conocimientos metodológicos que permiten responder esta pregunta? Con eso ustedes van a saber eh, si la pregunta se adecua o no se adecua para el tipo de investigación que ustedes necesitan hacer. Y como les había dicho, aparte de estas cuatro recomendaciones de COSE y de Valle, yo
tengo una recomendación. Aquí hago un poquito de énfasis en que es una, pero vale por muchas. Es una, pero no es menor. Y mi recomendación es esta. Tenga presente que la redacción de la pregunta no es un asunto menor. Nosotros a veces solemos ser muy sueltos, ser muy laxos con el lenguaje y sentimos que decirlo de dos o tres maneras es decir lo mismo y no. Cada palabra que cambia, cambia, así sea levemente, el sentido de lo que estamos diciendo y las implicaciones de lo que estamos diciendo. A mí me interesan mucho las implicaciones en este caso. Lo que les quiero decir es que cómo está redactada la pregunta incide en lo laborioso que puede resultar responderla. Eso es algo. En la metodología a utilizar y en la envergadura del tipo de respuesta que se puede dar. Y yo sé que esto suena como exagerado, ¿no? Pero, ay, ¿por cómo está sobando usted? En el fondo, pues uno ahí escribe y eso se entiende. No. Y para eso me doy un pequeño desvío eh, y les quiero presentar este caso. Ahí tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho puertas. Tenemos ocho puertas, las ocho puertas están cerradas. Supongamos que yo tengo este enunciado. Yo quiero mirar si es verdadero o es falso este enunciado. Yo quiero mostrar que es verdadero este enunciado. Hay una persona tras las puertas. Para mostrar que es verdadero este enunciado, yo abro una puerta al azar y si me encontré a una persona detrás de esa puerta, el enunciado es verdadero. Hay una persona tras las puertas. Ustedes inmediatamente me dirán, no, 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 pero un segundo, porque estamos hablando de una persona. ¿Qué pasa con las demás puertas? Luego, ahí está el poder del lenguaje. Hay una diferencia importantísima entre decir, hay una persona tras las puertas, a decir algo distinto que es, solo hay una persona tras las puertas. Cuando yo digo hay una persona tras las puertas, estoy diciendo hay cuando menos una persona tras las puertas. Y ya lo mostré, ahí hay una. Si detrás de cada puerta hay alguien más, no me importa. Ya demostré que cuando menos hay una. Pero otra cosa muy distinta es decir, solo, únicamente, hay una persona tras las puertas. Porque para mostrar eso yo tendría que cambiar el enunciado, solo hay una persona tras las puertas. Y me tocaría abrir todas las puertas y mostrar que detrás de 6 de las 7 puertas no hay nadie y solo detrás de una de ellas hay una única persona. Y ustedes dirán, bueno, ¿y esta vuelta qué tiene que ver con la pregunta de investigación? Bueno, resulta que es que hay muchos errores a la hora de plantear la pregunta de investigación y es precisamente eso. Muchos estudiantes escogen términos como solo o únicamente porque como que le dan una fuerza a la pregunta de investigación, la hacen como más vigorosa, la hacen más atractiva, pero al mismo tiempo tiene unas consecuencias durísimas para la investigación misma. Miremos esta pregunta. ¿Cómo se ha convertido el aula invertida en la única estrategia pedagógica que permite el aprendizaje significativo? Yo aquí estoy estableciendo una relación entre el aprendizaje significativo y el aula invertida. Pero lo que estoy diciendo es que de todas las distintas y múltiples estrategias pedagógicas que existen, y yo puedo pensar en el aprendizaje basado en problemas, en el aprendizaje basado en retos, en las áreas o áreas de investigación, no me acuerdo, de aprendizaje por sistemas. Puedo pensar en una cantidad de estrategias pedagógicas que en el mundo de la pedagogía hay muchísimas. Aquí lo que yo estoy intentando mostrar es que de todas esas estrategias pedagógicas, la única que permite el aprendizaje significativo es el aula invertida, porque utilice esta palabra. Entonces, esa investigación, ¿cómo tiene que ir? Esa investigación tiene que ir a mostrar no solo que el aula invertida, no solo tengo que investigar el aula invertida y desde el aula invertida mostrar que permite el aprendizaje significativo, sino que tengo que investigar todas y cada una de las otras estrategias pedagógicas y en esa investigación mostrar que cada una de ellas no permite el aprendizaje significativo. Miren lo duro que se convierte esta investigación solo porque puse la palabra única. Si yo cambio eso ligeramente, y es exactamente la misma pregunta, pero digo, ¿cómo se ha convertido el aula invertida en una?
estrategia pedagógica que permite el aprendizaje significativo. Yo aquí, ¿qué tengo que investigar? El aula invertida y su relación con el aprendizaje significativo. No me tengo que meter con ninguna otra estrategia pedagógica. Solo tengo que mostrar que el aula invertida sirve para lograr el aprendizaje significativo. No estoy diciendo que es la única, no estoy diciendo que es la mejor, solo estoy diciendo que lo permite. Entonces me centro en estas cosas. En el momento en el que yo cambio esta una por una única, no miro solo el aula invertida, sino que tengo que mirar todas las estrategias pedagógicas existentes y mostrar que la única que permite el aprendizaje significativo es esta y que las demás no. Miren cómo cambia la dimensión de la investigación por una palabra. Entonces esa redacción es fundamental, es fundamental. Veamos otro ejemplo. Veamos esta pregunta. ¿Cuáles son los relatos de las experiencias vividas por los sobrevivientes del accidente en los Alpes? Cuando nosotros miramos esta pregunta podemos resaltar que estamos hablando de los relatos, esto es un discurso, de las experiencias, esto es una vivencia subjetiva vividas por una serie de sobrevivientes de un accidente que yo me inventé en los Alpes. ¿No? Esto no estoy hablando de nada conocido ni nada real. Entonces supongamos que hubo 6 sobrevivientes de un accidente en los Alpes y queremos saber cómo son los relatos de esas experiencias. De la manera como está planteada esta pregunta nosotros ya sabemos varias cosas. En primer lugar, que para responderla mi metodología tiene que ser cualitativa, porque yo estoy hablando de unos relatos que son historias de cuestiones subjetivas, que es como cada quien vivió esa experiencia. Entonces aquí yo no puedo usar una metodología cuantitativa, aquí yo no estoy buscando grandes masas, no estoy buscando tendencias, no estoy buscando... No, yo estoy buscando unas cosas muy particulares. Yo tengo aquí que hacer entrevistas semiestructuradas, personales, con cada uno de los sobrevivientes y hacer de pronto un análisis de sus discursos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí una metodología cualitativa que está dictada por la pregunta misma. La pregunta me está dictando la metodología. Si yo quiero responder a esta pregunta, mi metodología tiene que ser cualitativa. Si intento hacerlo desde la cuantitativa, no lo voy a lograr. Y al mismo tiempo me está mostrando la envergadura del tipo de conclusión a la que puedo llegar. Yo no puedo universalizar de esta investigación, no puedo sacar conclusiones ni universales ni generales. Yo no puedo decir que toda persona que se accidente en una montaña, entonces va a tener este tipo de relatos de experiencias, porque no me va a dar la investigación para eso. Yo no estoy buscando ni puedo afirmar cosas generales o universales a partir de esta pregunta de investigación. Entonces, si se dan cuenta, como se plantee la pregunta de investigación, está indicando muchísimo ya. Nos está diciendo qué tan difícil va a ser la investigación. Si yo utilizo palabras como la mejor o la única o solo, estoy diciendo yo voy a revisar todo lo que hay y tengo que mostrar que en este caso aplica pero en los demás no. Mientras que si utilizamos palabras como una o es útil, estamos mostrando que sí, investigo eso y eso puede ser útil. Muchas otras cosas pueden ser útiles. Incluso puede haber cosas mejores, pero yo lo que quiero mostrar es que esta es útil. Y entonces eso me reduce mucho la exigencia de la investigación y que al mismo tiempo la manera como yo redacte la pregunta me está dictando en buena medida cuál es la metodología. Recuerden ese esquema donde yo les mostraba al principio del video que de la pregunta se sigue hacia adelante los objetivos y la metodología. Bueno, aquí es claro, la pregunta me está dictando cuál es la metodología y me está dictando qué tipo de alcance pueden tener mis conclusiones. Van a ser conclusiones particulares porque no puedo universalizar, no puedo generalizar de experiencias netamente subjetivas de 6 personas. ¿Listo? Unas últimas recomendaciones. Edítese. Aprender a editarse es fundamental. Yo sé que a todos nos encantaría que nos sentamos a escribir y cuando sale esa pregunta sale la versión final, pero ese no es el caso. Lo que ocurre y este proceso es un proceso de edición, es un proceso de escribir y es un proceso de borrar y de volver a escribir, como lo ven ustedes ahí en esa animación que tenemos en la parte inferior derecha de la pantalla. La pregunta de investigación nunca sale a la primera, digamos, sale una versión, pero esa versión nunca es la versión correcta. Por eso, en todo el video les he estado diciendo, escríbala y analice sus implicaciones. Pase ese primer checklist. ¿Es una? ¿Está en forma interrogativa? ¿Es concisa? ¿Es clara? Y una vez hace eso, pásela por los otros filtros, los de Cosa y de Valle. Eh, eh,
¿Tiene suficiente tela de dónde cortar? ¿Tiene usted las herramientas tanto de tiempo como de dinero, como de info, como de infraestructura para responderla? ¿Conoce usted la teoría necesaria para responderla? ¿Maneja usted la metodología para responderla? Y la recomendación que le hago yo, mire muy bien la redacción, cómo está redactada esa pregunta, cómo esa redacción tiene implicaciones y usted puede con esas implicaciones, las implicaciones acerca del rigor de la investigación, del tamaño de la investigación, de la metodología que le sugiere la pregunta y del tipo de conclusiones que usted puede sacar de ella. Y haciendo esa revisión, pues uno lo que hace es replantearla. Y dice, uy, Dios mío, esto me salió terrible. Yo quería hacer una investigación cualitativa, pero la pregunta que planteé me sugiere una metodología cuantitativa. Entonces tengo que replantear la pregunta porque yo lo que quiero hacer es un trabajo cualitativo. Entonces replanteé la pregunta y vuelva y pásela por los mismos filtros una y otra vez y vuelva y escríbela de nuevo y la va puliendo y cada filtro le va a dar versiones más pulidas. Uno siente que no está avanzando, pero en el fondo sí lo está haciendo, hasta que tenga una pregunta sólida. Una pregunta donde usted está contento, tranquilo con las consecuencias que le trae, con las implicaciones que trae, con el tipo de limitaciones que le presenta, con las herramientas que usted tiene para responderla. Y es un proceso de elaborar, de reescribir, de repensarse, de rehacer, de mirar, borrar y volver a escribir. Finalmente, dos cositas. Tenga presente que, como ya dijimos al principio del video, usted está entrando en un diálogo que ya está empezado. Entonces esta pregunta, como sea que usted la plantee, es una pregunta a la que otros habrán dicho algo. Y es importante reconocer esas voces. Dele crédito a esa tradición. Esta es la manera en la que la pregunta apunta en ese esquema que les mostré al principio del video. Ya hablamos de cómo apunta hacia adelante, cómo la pregunta nos da, nos indica la metodología. Bueno, aquí es como la pregunta indica hacia atrás. La pregunta que usted plantee le va a indicar también que tiene que mirar usted acerca de quién ha hablado de ella, quién se ha pronunciado sobre esa pregunta, quién ha dicho algo relevante. Y hay que tener en cuenta esas distintas voces que seguramente han dicho cosas distintas. Y usted tiene que tomar una posición de si usted desea continuar con la línea de alguno o algunos que han dicho algo de eso, o si usted va a tomar una línea nueva y diferente. Pero hay que reconocer que este diálogo está empezado y por eso la pregunta lo lleva hacia atrás. Hay que revisar quién ha tratado esta pregunta, cómo se ha aproximado a esta pregunta, qué se ha dicho y en qué está la discusión en este momento de esa pregunta. Claro, cuando yo le digo trazar una línea nueva, inmediatamente yo sé que se prenden todas las alarmas y entonces aquí recuerdo una diapositiva que tratamos en el video anterior y es, ojo, no se preocupe por la originalidad. Nosotros solemos pensar que la originalidad es crear algo nuevo que no haya dicho nadie y eso es muy difícil y mucho más al nivel del pregrado. Recuerde que hay muchas maneras de hacer un trabajo original. La manera de explicar un problema, por mucho que sea un problema que ya está explicado muchas veces, usted lo está explicando a su manera, con su ordenamiento, con su escogencia de autores, con sus ejemplos, con sus analogías. Eso es una manera original de presentar su problema. A menos que usted esté parafraseando a alguien o citando extensamente a alguien, pues claro, en ese caso no sería original, pero mientras usted se apropie de este problema, mientras usted digiera el problema y presente una versión suya del problema, como usted lo entiende, a través de los autores que usted escogió para entenderlo, que seguramente serán distintos de otros autores. Habrá unos autores que todo el mundo cita, pero de pronto usted cita otras partes. Todo eso es una aproximación original porque usted está dando su versión del problema. Así que mantenga la calma y continúe trabajando. Esto es lo que hemos dicho hasta el momento sobre el área de investigación, el problema de investigación y la pregunta de investigación. Aquí tenemos las referencias en bibliografía del capítulo que he recomendado para complementar este video, que están en este libro de Carolina Weinerman, y la imagen que encabeza la primera diapositiva de este video es una maravillosa imagen de Caravaggio que se llama La inspiración de San Mateo, que es de dominio público. Aquí tienen ustedes la referencia donde se pudo encontrar. Hemos estado 1 hora 3 minutos en este video. Les agradezco mucho su atención y nos estaremos viendo en siguientes videos donde seguiremos explorando las partes del proyecto de investigación y recomendaciones para poder plantear un proyecto de investigación exitoso. Muchas, muchas gracias.